Vamos a arrancar, señores y señoras, con los títulos más importantes para nosotros en el día de hoy. Tema de agenda. El Senado impulsó la creación de juzgados de frontera para combatir el narcotráfico. Por iniciativa de Miguel Pichetto del Frente para la Victoria, la Cámara Alta dio media sanción a la instalación de 3 nuevas sedes judiciales en Misiones, Formosa y Jujuy. Tanto el bloque del oficialismo como la Unión Cívica Radical y el peronismo disidente instaron al Consejo de la Magistratura y al Poder Judicial a acelerar la puesta en funcionamiento de los juzgados ya creados. Angustia y orgullo. Flor de la B respondió con un monólogo desgarrador a los comentarios sobre su sexualidad. La actriz y conductora de La Pelu cerró su programa de ayer en Telefe con un conmovedor alegato en contra de las declaraciones de los periodistas de espectáculos Marcelo Polino y Viviana Canosa, quienes en referencia a su condición sexual aseguraron que orinaba en una lata y que mantiene peleas de tipos. El grooming tiene ley. El Senado incorporó al Código Penal la figura de acoso sexual a menores por Internet. Por votación unánime, la Cámara Alta aprobó el proyecto que prevé penas de 6 meses hasta 4 años de prisión para el ciberacoso o grooming, es decir, el contacto de un adulto con un menor con fines sexuales a través de Internet o cualquier tecnología de transmisión de datos. Quedan excluidos de esta figura los menores de 18 años. Las de ganar. Fernando Espinosa es el candidato del oficialismo para conducir al PJ bonaerense. Con el apoyo del gobierno nacional, Daniel Scioli, y más de 200 distritos, el intendente de La Matanza competirá con el ex intendente de José Cepaz, Mario Iggi, quien consiguió los avales para presentarse a la interna del próximo 15 de diciembre. Trabajaremos por la unidad de todos los sectores del justicialismo, prometió Espinosa. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Vamos a hablar un poco, Mariana, si te parece, sobre el tema de Flor de la B, que dio una respuesta en televisión frente a una acusación. Sí, ¿no? Ayer terminó su programa de una forma inhabitual. Fue muy maltratada por programas de Chimento. Los programas de Chimento se meten con la intimidad de la gente, esto lo sabemos. Sí. Pero creo que en este caso se pasó un límite, porque se metieron con la genitalidad, y esa es otra cosa, ¿no? Y en este caso, Florencia Trinidad le contestó a Marcelo Polino y a la Canosa, que hablaron justamente sobre ese tema, de esta forma. A ver. Gran parte de mi vida sentí vergüenza. Nunca lo dije. Sentí vergüenza de mí. Sentía vergüenza de ir a un banco, de mostrar mi DNI. Sentía vergüenza de hablar y que me escuchen la voz. Sentí vergüenza de mi condición. ¿Y saben una cosa? Un día me miré al espejo. Me miré al espejo y me dije, ¿vergüenza de qué? ¿Vergüenza de qué? ¿De ser diferente? ¿De pensar distinto? ¿De amar? Y dije, nunca más voy a sentir eso. Por eso hoy yo me comprometo. A usted, señora presidenta, le digo, cuente conmigo. Yo voy a trabajar incansablemente, no solamente con su gobierno, con el que venga y con los que vendrán, o con los políticos que me quieran escuchar. Pero yo no quiero que ningún hombre, mujer, adolescente o niño sientan lo que yo sentí. Nosotros como comunicadores tenemos un deber. Entonces, si alguna persona se refiere de una manera tan discriminativa hacia otra, yo en mi programa diría, momentito. Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicoechea, señora del doctor Pablo Alejandro Goicoechea, mujer y argentina. Ahí estaba, ¿no? Flor de la B, Florencia Trinidad. ¿Y por qué se había enojado tanto y estaba tan conmovida? Porque ella estaba viendo la televisión, el programa Bendita TV de Canal 9, que también comenta lo que pasa en la televisión. Claro. Y habían levantado lo que había dicho Polino, lo que había dicho Viviana Canosa en relación
a la genitalidad de Florencia. Y ella lo estaba viendo con sus hijos y contó una escena muy familiar, que habían ido a la plaza, que la tarde era linda, que después los bañaron a los 2 chicos con su marido, se fueron a la cama, estaban viendo televisión y ella se encuentra con esto, con este comentario que, como ella bien señala, ¿no? Habla de su intimidad de forma discriminatoria. Y creo que acá es el límite. La Argentina avanzó en estos años en la ampliación de derechos, sobre todo en las minorías, y en esto nos pone a la Argentina en la vanguardia. Hay una ley de identidad de fuera género. De tiempo, exactamente. O sea, es una televisión anacrónica que discrimina, y me parece muy bien que ella lo señale con la fuerza que tiene el personaje de Florencia, ¿no? Totalmente. Ella se sintió discriminada y hay un límite que la televisión tiene que marcar. No es lo mismo decir cualquier cosa. Sí, y además estaba mostrando, era interesante eso, estaba mostrando el DNI, que es un reconocimiento institucional del Estado hacia su verdadera condición, digamos. Y yo está mostrando un documento público, digamos. Y creo que ahí el punto tiene que ver con que la Argentina avanzó con esta ley de identidad de género y que tiene que ver cómo las leyes impactan en la vida cotidiana. Acá tenemos un ejemplo claro. En la vida cotidiana de miles de personas trans en la Argentina, que ya no tienen que pasar esa vergüenza de ir a hacer un trámite o ir al banco y mostrar un documento que no tiene que ver con la foto o con la imagen que ellas representan, con el nombre que está ahí. Y esto lo logró el Estado. Y creo que en este sentido lo que está reclamando y lo que como comunicadores tenemos que poner el límite. Hasta acá se llega, no se puede avanzar. Y creo que en ese sentido el testimonio, sentido de Florencia es muy valioso, ¿no? Para que le llegue a otras personas. Bueno, pero pasó algo también importante en relación a algunos de los temas que venimos tratando en el programa, que es la sanción finalmente en el Senado, donde se incorporó una figura penal para sancionar algo que sabemos que existe, tiene el nombre norteamericano de grooming, pero es algo el acoso. El acoso sexual cibernético, que es una cosa que viene ocurriendo. Acoso virtual, podría uno decir. Claro, que viene ocurriendo mucho, que hay muchos niños, niñas, jóvenes que están afectados por este tipo de situaciones y por suerte desde ayer tenemos una figura penal, ¿no? Claro, había un vacío legal. Se podía hacer alguna persecución penal por exhibiciones obscenas, como ha pasado, pero ¿cómo es la situación? Y esto lo hemos comentado varias veces. Del otro lado hay un adulto de la computadora que asume una identidad falsa, generalmente de otro adolescente o un adolescente o de un chico, y bajo esa identidad falsa empieza a tener contacto, ¿no? Claro. Con una chica o una niña o un niño, y le empieza a pedir que ponga la camarita, que se saque fotos o que se muestre o que se toque, se masturbe. Bueno, y esa es la figura, ¿no? De acoso cibernético, y estas cosas Porque hasta suceden, el momento, ¿no? hasta donde yo entiendo, Mariana, no había forma de perseguir penalmente a esa persona si es que no hubiera, si no había contacto físico. Había iba con el lado de formas. abuso sexual, Sí, iban con o otras figuras, en todo caso, la exhibiciones investigación. obscenas, Pero no algunos estaba casos. tipificado específicamente. No tenía esta penalidad. Claro, y en ese sentido costaba más perseguirlo. Creo que es un avance, hay una penalización hasta 4 años y si es agravado pueden ser 6 años. Y en todo caso también trabajar fuertemente, creo que esta es la ley y es cuando se llega al hecho. Hay que prevenirlos. Creo que lo que hay que trabajar es en las escuelas, los padres, las familias, mirando un poco, hablando con los chicos. A veces es difícil, ¿no? Acercarse a la computadora, que es el mundo del adolescente o de las adolescentes, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con su intimidad, chatean con sus amigos, ¿no? Pero creo que es importante que desde las escuelas y también en las propias familias se hable del tema para evitar los riesgos, para que tengan claro que tienen que chatear con personas conocidas, que no tienen que exhibirse, exponerse y que no tienen que encontrarse con desconocidos, ¿no? Lo que facilita este tipo de delitos es el anonimato que da el propio mecanismo de la computadora. Así que en este sentido ha sido una lucha de algunas madres cuyas hijas habían sido víctimas, que fueron juntando firmas. Desde el año 2011 se estaba debatiendo en el Congreso, había habido una sanción de Cámara de Diputados también, y finalmente el Senado reafirmó el proyecto que ya había aprobado y así se convirtió en ley ayer. Hoy me citaban una encuesta alrededor del tema, el 30% de los niños, niñas o jóvenes adolescentes menores de 15 años que manejan Internet, el 30% ha sido víctima de algún tipo de acoso cibernético, lo cual obviamente habla de la importancia del tema. Estimado Nathanson, vamos a hablar un poco de política del justicialismo, donde hay varios arrimando el bochín. Sí, hubo una novedad ayer, que es que se cerraron las listas para la elección del PJ bonaerense, que es el 15 de diciembre. Hay una lista mayoritaria, que es la que integran, bueno, prácticamente casi todos los intendentes y la mayor parte del ciolismo, el Frente para la Victoria, etcétera, que está liderada por Fernando Espinosa, que es el intendente de La Matanza. Y hay una lista muy minoritaria
liderada por Mario Ischi, ex intendente del PJ también. Me parece que ahí, digo, más allá de cómo se repartieron los cargos o los posibles cargos, digamos, son elecciones y demás, me parece que hay dos cuestiones interesantes por decir. La primera es que el masismo decidió autoexcluirse, digamos. Jesús Cariglino, uno de los intendentes que forman parte del Armado de Massa, intendente de Malvinas Argentinas, decidió no presentarse por pedido de Massa, lo cual confirma lo que todos ya un poco sabemos, que es que Massa está más proclive a jugar por afuera que por adentro del peronismo. Digamos. ¿Te acordás que habíamos citado los actos públicos que Massa empezaba saludando así y hacía como un gesto, primero así, después hacía así, después hacía así? No sabía bien qué hacer con la mano. Claro, tenía una mezcla política en la mano. Con los dedos, ¿no? Sí, claro, estaba todo condensado acá. Me gusta de Facebook. Por ahí hacía así también. Sí, claro, estaba así, claro. Por ahí terminaba siendo así. Claro, bueno, por eso de alguna manera esta situación define cuál es la posición cristaliza eso. Me parece que en un punto, bueno, con esta decisión Massa está diciendo yo voy a jugar por afuera. Esta es una conclusión. La segunda conclusión es el rol enorme que están ocupando los intendentes en la política, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero especialmente allí. Un movimiento que lo vimos con Massa, lo vimos con Insaurralde, o sea, los intendentes están ocupando un lugar que antes no ocupaban en la política. Algunos que están tratando de empezar a pensar este tema, que es un tema relativamente nuevo, dicen que esto es consecuencia, tal vez paradójicamente, de la crisis del 2001. En ese momento, los planes precrisis, el plan Trabajar, los planes sociales precrisis, y el primer gran plan social después de la crisis, que es el Jefas y Jefe de Hogar, plan de su momento lanzó el dualdismo, usaron a los intendentes como asignadores. Ellos decidían a quién dárselo y a quién no. Y esto les dio un poder fenomenal, que hasta el momento no tenían. Bueno, después cuando el kirchnerismo llegó al gobierno, los planes se fueron transformando en otra cosa y además se encontró con intendentes muy poderosos y empezó a canalizar parte de la obra pública a través de los intendentes y no de los gobernadores, digamos. Y esto potenció mucho a los intendentes, les dio mucho poder, mucha fortaleza. Y me parece que esto es lo que está haciendo que los intendentes hoy tengan una relevancia política que antes no tenían, ¿no? ¿Cuándo es entonces la interna? 15 de diciembre. 15 de diciembre. Que es una interna virtual, ya sabemos qué lista va a ganar, digamos, pero me parece que además de la exclusión del masismo, la otra conclusión, que ya lo habíamos visto en las elecciones, es el peso enorme de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Clarísimo, Nathan Zombab.